Renovados, la radio que te bendice, presenta Jesús tu Esperanza, un programa que será tu alimento espiritual e impactará tu vida a través de las predicaciones del pastor Ovidio Mora. Con ustedes, la palabra de hoy. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Lucas capítulo 18. En el verso 1, ahí en ese pasaje encontramos un subtítulo que está ahí que dice la parábola de la viuda y el juez injusto. El desafío de esta parábola es bien interesante porque nos enseña algunas verdades espirituales que debemos tomar en cuenta en esta hora. Dice el capítulo 18, verso 1, ¿lo tienen ya? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diga conmigo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Existen dos riesgos ahí en ese verso. Uno es dejar de orar, no orar siempre o desmayar en la oración. Dos riesgos. Y dice, aquí refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y hace una pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oye, qué desafío más grande. Aquí yo encuentro varias cosas en este pasaje. Y en este tema de la viuda y el juez injusto está hablando sobre la oración. Yo diría que ese es el tema primordial de esta parábola. Una viuda insistente, ahí está. Y si usted sigue leyendo, él le añade una parábola sobre el fariseo y el publicano en el verso 9. El propósito de esto es enseñarnos sobre el valor y la insistencia de la oración. ¿Cuántos nos han hablado de oración? ¿Cuántos sermones habremos escuchado sobre la importancia de orar? ¿Cuánto nos habrán dicho? Y todo el mundo sabe, incluso hasta la gente que no se congrega y que no viene a la iglesia o que nunca ha venido a la iglesia, e incluso se acercan para decirle a uno, ore por mí. Usted puede orar por mí. ¿Cómo saben? Saben que la oración del justo puede mucho. Tal vez nunca lo han leído, pero saben que la oración tiene un poder invaluable. Tiene un poder extraordinario. El desafío aquí es, ¿somos insistentes en nuestra oración? ¿Realmente nosotros somos insistentes en orar? ¿Apreciamos nosotros el valor de tal insistencia, de que la insistencia es importante? ¿Hemos desmayado y no oramos como debemos? ¿Cómo cuesta, verdad? Cuando hablamos de tiempos de oración es el tiempo más escaso de asistencia y la gente, usted le dice, ore. Y la gente dice, es que yo no sé orar. Y Dios guarde, usted le dé un micrófono de estos para orar. La mayoría de gente no se atreven a orar en voz fuerte porque la oración se aprende orando. Entonces no hay que ir muy largo para saber que la oración no es un hábito muy bien incrustado en el corazón de la iglesia. Es tan así que muy poca gente quiere estar en el ministerio de intercesión. Y el ministerio de intercesión es una parte muy vital en la iglesia.
Y es tan así que si el ministerio de intercesión se descuida, puede ser que las reuniones, en lugar de ser reuniones de oración, sean reuniones de comentarios. ¿Por qué? Porque la oración, la gente, usted lo quiere meter en la oración y cómo cuesta. Pero la oración, dice Jesús, que la oración de una persona insistentemente, y pone como ejemplo en esta parábola de la viuda insistente. Aquí en esta parábola veamos los elementos que Jesús usa. Usa un juez injusto. No era un juez judío, sino romano. ¿Por qué? Bueno, porque a lo que él asume ahí, él está hablando de un juez injusto, dice romano, que era nombrado por Herodes o por los romanos, por quien fuera. Se decía que estos jueces lo que hacían era pervertir la justicia por un plato de lentejas, se decía jocosamente. Hasta se hacían chistes en nombre de los jueces y actualmente todavía la gente habla de los jueces y habla de que, mira, dejaron libre a aquel malhechor y muchas cosas como esas. En esta ocasión había un juez y la frase que usaba, que se refería a un juez, era una palabra griega que decía de Yaye Geuserot, que quería decir que los jueces siempre tenían faltas. Pero ellos cambiaban la frase para burlarse de los jueces y decían que era un de Yaye Geuserot, que quería decir jueces bandidos. Entonces, cambiaban la frase con la intención de burlarse de los jueces, porque ellos decían, los jueces son malos, son mentirosos, son gente que venden su dignidad por un plato de lentejas. Según la ley judía había siempre 3 jueces, uno por cada una de las partes y otro independiente. El juez injusto dice que no temía temor de Dios ni respetaba a hombre. No le tenía temor a Dios, no decía, bueno, voy a hacer justicia por Dios. Ni tampoco le tenía miedo a nadie para decir, es que le tengo miedo a alguien. Y Jesús usa esta ilustración y lo considera injusto por varias razones. Él dice que no quería atender a la viuda. La viuda venía a él y no quería atenderla. Ahora, la condición de la viuda era interesante porque eran consideradas la parte débil del pueblo. Era considerada igual que los huérfanos, no tenía mucho valor por su debilidad. Eran propensas a muchas cosas, a ser maltratadas, a ser estafadas, robadas, mancilladas, lo que fuera. Y la viuda de esta parábola viene al juez y le dice, por favor, yo necesito que usted me haga justicia. La parábola no dice qué era lo que ella necesitaba que hicieran, pero dice la parábola que ella necesitaba que le hicieran justicia. La viuda no pudo aplicar el principio de la insistencia ante el juez. Ella va y empieza a decir insistentemente, señor juez, yo vengo a que me haga justicia, y volví a venir a pedir que le hiciera justicia y volví a venir otra vez para que le hiciera justicia. Este principio la lleva a poder alcanzar algunas cosas importantes. Hoy a nosotros nos enseña varias cosas. El juez injusto representa a aquel que pervierte la justicia. Hoy hay mucha gente que pervierte la justicia. Nadie cree en la justicia. Y yo he dicho, la ley y la justicia están muy dispersas. Pero hoy encontramos magistrados que se dejan sobornar por dinero. Encontramos los tráficos, la gente, no todos, ¿verdad? Pero hay algunos. Encontramos los árbitros que se venden también y la gente se enoja con los árbitros. Favorecen al que hay imparcialidades y hay injusticias. Hoy tenemos muchas injusticias. ¿Y cómo poder cambiar la injusticia? ¿Cómo decir, bueno, vamos a cambiar un mundo? Todos decimos, no, eso ya no cambia, eso no se puede. ¿Cómo pensar en que vamos a tener un gobierno que cambie la historia? Nadie lo cree.
aunque en la política pareciera como que sí, uno sabe perfectamente que eso no es cierto. Entonces, cuando nos encontramos ante estas circunstancias, encontramos que aquí hay una viuda que no tiene el poder de cambiar las leyes. Encontramos una viuda que está indefensa ante un juez que no quiere hacerle justicia, pero que hace algo importante que el Señor quiere enseñarnos, que era la insistencia. La viuda era símbolo de todos los pobres, de los marginados. Era una desvalida sin recurso alguno y ninguna influencia. No podía esperar que el juez le hiciera justicia, pero ella tenía algo, tenía insistencia. ¿Sabe por qué la iglesia muchas veces claudica en los proyectos? Porque en el arranque renunciamos. ¿Por qué muchas veces como cristianos dejamos de alcanzar muchas cosas? Porque en el inicio echamos para atrás. ¿Por qué los matrimonios se divorcian? Porque en el primer pleito ya están diciendo que no se van a divorciar. ¿Por qué la gente se hunde en ciertas circunstancias y no logran sus objetivos? Porque cada vez que encuentran un tropiezo ya están renunciando. Hay un arma muy poderosa en el Señor, se llama perseverancia. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Si usted no es perseverante, usted no alcanza nada. Yo quiero decirle esta noche que una de las cosas importantes que usted tiene que llevarse, si esta palabra se queda en tu corazón, tenemos que ser perseverantes. Tenemos que ser perseverantes en lo que emprendemos en la vida. Tenemos que ser perseverantes en los caminos del Señor. Tenemos que ser perseverantes en los proyectos de vida, en los proyectos de iglesia. Tenemos que ser perseverantes en las buenas y en las malas. Tenemos que aprender a ser perseverantes porque siempre vamos a encontrar circunstancias. Y una de las armas poderosas es perseverancia en la oración. La iglesia levanta oración cuando todo está bonito, todo el mundo ora. Pero cuando las cosas que ponen difíciles, nadie quiere orar y es cuando más lo necesitamos. Qué increíble, ¿ah? Es posible que el juez, tal vez puede ser que le tuviera miedo ni a la violencia física, porque él dice que ni a hombre. No le tenía miedo, pero en alguna forma dice que lo único que lo incomodó, dijo, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Era lo único que él se percataba, de que le agotara la paciencia. Posiblemente aquella mujer no iba a poder levantarse contra aquel hombre y agredirlo o hacer otras cosas. No creo que fuera tal. Porque existía una ley que en ese entonces, que cuando un juez no le quería hacer justicia, la persona tenía derecho a hacer algo, que ahorita no recuerdo la frase exacta que tenía derecho en la ley, pero lo que significaba era que tenía derecho a ponerle un ojo morado. Oye, tenía derecho a golpearlo si no le hacía justicia. Dice que este hombre no le tenía miedo. O tenía derecho a sobornarlo, pero no tampoco, porque no tenía dinero. Nace la perseverancia, hermano. La perseverancia es tan importante, es una fuente de fructificación. La gente que persevera en sus estudios se gradúa. Usted no necesita ser muy inteligente, necesita ser perseverante. Porque puede ser que usted sea muy inteligente, pero si no es perseverante no llega a ningún lado. Lo más duro, oiga, de una roca. ¿Usted ha visto una gota de agua cayendo en una roca? Le va haciendo un hueco con el tiempo. Dice que no sé, que si mal recuerdo, creo que era en Rusia, tenía un tipo de tortura para los prisioneros. Los encerraban en un cajoncito tan pequeño que los obligaban a permanecer de pie. Y ellos tenían que estar de pie ahí donde cerraban la puerta, quedaban de pie, porque a los lados, las paredes, las 4 paredes, estaban llenas de clavos y las puntas hacia adentro. Entonces no se podía recostar a ningún lado porque a todos lados estaban las puntas de los clavos.
Y dice que los encerraban ahí en ese cajoncito tan angosto y los obligaban a permanecer ahí y le ponían una gota de agua que les cayera en la cabeza. Y dice que los encerraban ahí durante 3 días. Dice que la persona cuando lo sacaban a los 3 días estaba loco del golpe de la gotita de agua cayendo en la cabeza. No solamente la tortura de estar encerrados, sino ese golpecito durante 3 días y 3 noches los volvía locos. Una gota de agua puede lograr grandes cosas, aún en una roca, puede transformar el cerebro de una persona con el golpe de una gota de agua. Si usted es una persona perseverante, tu oración piensa que tal vez no tiene mucho efecto, pero la perseverancia transforma muchas cosas. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para no claudicar? Ante la perseverancia, la oración y alcanzar lo que queremos. Yo creo que es importante. La oración es el único instrumento que nos conecta a Dios. Es la oración es el único instrumento que nosotros tenemos. Usted puede leer la Biblia, puede conocer la Biblia, pero la oración es como el acercamiento más íntimo con el Señor, donde usted va a tener una relación directamente más que de lo que la Biblia dice, es aquella relación íntima con el Señor. El diablo está interesado en que usted no ore, porque sabe que es ahí donde se fortalece tu vida. La oración es la que nos conecta, lo que nos hace, lo que nos da el respiro necesario para poder tener esa conexión directa con el Creador. Dios va a bendecir a aquel que sabe buscarlo. Puede ser que usted diga, pero yo no soy tan justo. Lo que está diciendo aquí Jesús era que aquel fuese injusto, a pesar de que tal vez pensaba que no se merecía la viuda la justicia, aún así él le hizo justicia y el juez era injusto. Había muchas desventajas. Hoy tenemos un juez justo y se llama Dios. Él va a hacer justicia, pero además de eso, Él es misericordioso, porque no solamente nos va a ayudar por justicia, sino por misericordia. Reclame siempre lo que es justo delante de Dios. Reclame lo que Dios lo que Dios le daría a usted, porque usted es un hijo de Dios, no por lo bueno que usted es, sino por las promesas que hay en la palabra. Tiene que aprender a reclamarlas, no espere que lleguen automáticamente. Hay que hacer un reclamo legal en el mundo espiritual. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. ¿Qué dice Marcos 11:24? Que todo lo que pidiereis orando, crea que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que usted pida orando. ¿Cuántos lo creen? Oiga, todo lo que usted pida orando, tiene que creer que lo va a recibir y va a venir. Hay que orar y hay que creer. Pero la oración debe ser continua. Santiago dijo que no hagamos peticiones innecesarias. Nosotros tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprender a pedir. Santiago dijo, pedid y no recibid porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Hay cosas que Dios quiere darte, pero está esperando que usted las anhele de verdad de corazón. Que usted empiece a orar por esa situación. Que usted empiece a buscarla de todo corazón. Hay que orar en humildad, dice Mateo. Entra a tu aposento y cerrada la puerta. Entra a tu Padre que ve en lo secreto y Él te va a recompensar en público. La humildad en la oración es una base importantísima. ¿Desde dónde hablamos? ¿Cuándo oramos? ¿Dónde? ¿Con quién? Tenemos que quitar todo el orgullo, toda nuestra propia voluntad y orar desde lo más profundo, porque dice que Dios escucha las oraciones que nacen desde el corazón. Y además dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Dios está esperando que usted y yo entremos en su presencia. El que se humilla es exaltado, pero dice que el que se llena de orgullo, el Señor lo mira de lejos. Dios está esperando que nosotros nos acerquemos. Vea, la oración es tan importante que es como un símbolo de humildad.
Es un tiempo cuando usted va de rodillas. Cuando usted se pone de rodillas es un símbolo de súplica. Es un símbolo de sometimiento. Cuando levantamos las manos es un símbolo de decir, Señor, me rindo delante de ti. Cuando estamos ahí postrados, la postración ante Dios es el símbolo más sublime de humillación. Cuando alguien se postra ante otro, le está reconociendo como la altura, como alguien soberano. Dios espera que nosotros aprendamos a adorarle, que busquemos su presencia, que estemos ahí. Si usted sigue leyendo la parábola ahí, después del verso 9, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano, donde dice que uno está de rodillas y el otro está de pie. Y el que está de pie está diciendo, Señor, te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, porque doy los diezmos de todo lo que me gano. No soy como este otro hipócrita que está aquí. Y el otro está ahí y dice de rodillas, golpeándose el pecho y está diciendo, Padre, ten piedad de mí que soy un hombre pecador. Y Jesús lanza la pregunta y dice, ¿cuál cree usted que salió más justificado? La decisión debe ser perseverante. La perseverancia es una decisión que nos impide detenernos ante cualquier obstáculo. La oración amerita, yo diría que tal vez un tanto de obstinación o persistencia o tenacidad. No sé cómo explicárselo más profundo. Pero necesitamos tomar una decisión firme de ser gente de oración, de ser gente que buscamos la presencia. Hay gente que ora por temporadas y otras no. Y ahí es donde nosotros vamos perdiendo las batallas. Actitud paciente, hay que saber esperar. Hay que orar y orar y orar y esperar el momento. Además, todo tiene un tiempo. Y la paciencia, la Biblia dice que es el fruto del Espíritu. Tenemos que aprender a orar y no desesperarnos cuando no hay una respuesta. Hay que seguir orando. Hay que seguir clamando. El Señor espera que nosotros seamos insistentes en la oración. Y yo quiero que hoy usted tome un análisis en tu vida y tome una decisión y diga, yo necesito aprender a orar, a buscar la presencia de Dios. Necesito empezar a buscar el rostro del Señor, a tomar una decisión de oración. Que usted ore, que nadie tenga que estarle diciendo que usted tiene que orar. Que usted saque tiempo durante el día, que no se te pase ni un solo día sin orar. La oración del justo puede mucho. Necesitamos ser perseverantes en la oración, levantar una iglesia que aprenda a orar, levantar un pueblo de Dios que aprenda a orar. Cuando nosotros aprendemos a orar, vamos a tener revelaciones de parte de Dios. Vamos a tener poder para ministrar. Pero usted sin oración no tiene confianza ni para orar por nadie, pero cuando usted ora, usted sabe que el respaldo de Dios está en su vida. Cuando usted ora, incluso el desánimo tiene que oír. Pastor, estoy desanimado. Empiece a orar para que se dé cuenta de ver si ese desánimo se queda ahí. El desánimo se va. Cuando la gente ora, el desánimo se va. Aunque no cambie la situación, usted va a tener fortaleza para vencer cualquier problema. El problema no está en la circunstancia, el problema está en la falta de oración. Yo creo que si hoy decidimos ser gente de oración, si hacemos un cambio en nuestra rutina diaria, si hacemos un cambio para dejar de usar algo, el teléfono, el televisor o no sé qué te entretiene y empezar a dedicar más tiempo al Señor, yo les garantizo que van a cambiar muchas cosas en tu vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos creen que hoy podemos hacer un alto en el camino y empezar a buscar más la presencia de Dios? Empezar, si usted no puede venir a las 5 de la mañana, eso no es excusa para que usted no ore. Usted tiene que sacar tiempo de oración. Que usted trabaja mucho, sí, posiblemente, qué bueno que trabaja bastante, tiene que tener tiempo para orar. Cualquier cosa es más importante orar. ¿Sabe por qué? Porque la oración del justo alcanza resultados maravillosos. Dios está esperando que usted y yo aprendamos a buscar su rostro. Posiblemente muchas de las cosas que Dios tiene para usted y para mí no las hemos logrado por falta de humillarnos ante su presencia y empezar a orar de verdad. Le ponemos cualquier excusa a la oración y esa es la razón por la cual no hemos logrado grandes cosas. Yo quiero que hoy usted y yo tomemos una determinación. No una promesa, porque mucha gente dice, voy a hacer una promesa al Señor. Así que no, una determinación. Porque las promesas hay gente que las rompen como nada, hasta públicas, menos privadas. Yo quiero que usted y yo tomemos una determinación.
empezar a orar. ¿Cuántos creen que podemos orar? Comprometámonos a orar insistentemente. Y no le voy a decir por el resto de la vida porque puede ser que entonces lo piense más. Comprometámonos a que no nos pase ni un solo día de este año sin sacar unos 30 minutos para orar. ¿Cuántos creen que es posible? Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, puedes contactarnos por medio de nuestra página web www.jesustuesperanza.com o mandar un mensaje de texto o voz al número 63540574. Estaremos orando por tu necesidad. O puedes visitarnos en nuestra iglesia, Centro Cristiano Jesús es tu Esperanza, ubicado en Atenas Centro, Alajuela, detrás de las Torres del ICE. Será una bendición contar con tu presencia.